Todo lo bueno que podemos disfrutar fluye de la bondad de nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos, en el día de hoy, en el culto de oración. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti por poder estar delante de tu presencia un día más, juntamente con los hermanos, y rogamos tu dirección, rogamos que seas tú el que nos dirijas y que realmente podamos escuchar tu voz y podamos tener este tiempo de oración, de intercesión, y deseamos que todo ello sirva para tu gloria. Te alabamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación, se nos dice en el libro de Santiago. Es más, se nos dice también que Él hace brillar el sol para buenos y malos. El corazón del Hijo de Dios tiene que rebosar de gratitud por las bondades de nuestro Dios. Esa bondad que tiene su máxima expresión en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Me gustaría dejaros en esta tarde un versículo que se encuentra en el Salmo 107 y dice así: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Muy bien, hermanos, pues en esta tarde vamos a tener varias canciones de alabanza y después nuestro hermano Salvador nos expondrá el texto de 1 de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Muy bien, hermanos, pues que el Señor os bendiga. Recibid un fuerte abrazo. Adiós. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar.
se abrirá en mi vida al andar. Muy buenas tardes, hermanos. La fe cristiana no es una teoría espiritual de privilegios, sino la expresión real de un serio compromiso delante de Dios. Esta frase la escribió Samuel Pérez Millos ya hace unos cuantos años en uno de los devocionales y viene un poquito a colación sobre el tema que en esta tarde trataremos. Nos encontramos en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, del 13 al 16. Espero que todos estéis bien, que podamos en esta tarde no solamente disfrutar de la comunión juntos y de la oración, sino ser impelidos o ser confrontados con la palabra de Dios, que siempre busca edificar nuestras vidas, remover nuestros corazones, nuestros pensamientos y centrarnos en la obra de Cristo por nosotros y la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y la presencia de Dios al cuidado de cada uno de sus hijos. O sea que vamos a, teniendo en mente esta realidad, orar, encomendar el tiempo al Señor y que Él nos dirija y nos ayude. Amado Padre, es una responsabilidad, un gozo, un privilegio, una oportunidad, una vez más en nuestras vidas, de acercarnos a tu palabra. Pero sobre todo es la oportunidad de escucharte, Señor, de que nuestro corazón, nuestra mente, estén despiertos para aquello que tú quieras decirnos, Padre. Gracias por cada hermano, gracias por cada uno de tus hijos, Señor, gracias por la situación que estamos viviendo en este mundo, entendiendo que tu voz sigue hablando a nuestros corazones. Gracias por ello, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues me gustaría dar lectura a los versículos en los que nos vamos a centrar, que son del 13 al 16 del capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pensar en lo que hemos oído y pensar en el autor del que lo ha escrito. Evidentemente Pedro ha sido el medio, pero el Espíritu Santo es el que inspiró al apóstol para hacerlo. Pero pensaba en esta vida, en la vida de Pedro, cuando en una profesión de pescador él es llamado por el Señor Jesucristo, junto con otros cuantos discípulos, y que en ese llamado y en ese caminar con Él en un momento determinado, en los principios del ministerio, el Señor sube al monte a orar, nos dice que subió a orar, y cuando bajó del monte, después de estar orando, Él escogió a 12 de aquellos discípulos. Y Pedro era uno de aquellos discípulos que se sintió elegido, escogido, de una manera preferencial, entre otros muchos discípulos que en aquel momento seguían al Señor. La elección, qué importante, ¿verdad? Que alguien pueda ver en nosotros una diferenciación con otros para que pudiésemos disfrutar de una manera mucho más profunda de un discipulado, de una amistad, de un sentirnos apreciados y valorados de una manera determinada. Es algo que a veces enorgullece, pero también genera responsabilidad. Porque cuando alguien nos escoge, nos elige, tiene que desechar a otros. Y no solamente es el desechar como que nos sirven, sino que ven en nosotros unas facultades o unas disposiciones por encima, que a veces nosotros mismos no llegamos a entender. Y este apóstol Pedro, que convivió con el Señor cerca de esos 3 años de ministerio, y que vio de primera mano lo que ahora comparte
con estos creyentes que nos dice que son expatriados, alejados de su patria y que están desperdigados en diferentes lugares en el Asia Menor. Él comparte con ellos esta realidad y les dice que ellos también han sido elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué había visto Dios en estas personas? ¿Qué había visto Dios en ti y en mí para sentirnos parte de esta elección? Y la elección significaba mucho y significa mucho. Porque una vez que alguien te elige, también está en disposición de entender que esta elección ha sido la correcta y que tú vas a dar de tu parte aquello que el que te elige espera. O pondrás de tu parte lo necesario para que así sea. Y en la vida cristiana, hermanos, es así. Cada uno tenemos un momento, y si no es así en esta tarde y alguien me está escuchando, está oyendo este mensaje, pues tal vez sea este el momento de escuchar la voz de Dios hablando a nuestro corazón, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestra situación personal, para remover en nosotros aquello que sea necesario y veamos que el que nos está hablando nos ha elegido y en nosotros está la disposición de aceptar. Porque tanto Pedro como los otros discípulos escogidos tuvieron que decir sí. No solamente el Señor dijo, sígueme, sino que tú tienes que estar dispuesto a entender a quién sigues y por qué lo sigues. Estos expatriados y dispersos se encontraban en una situación complicada y difícil, tal vez en una persecución por su fe, casi con toda seguridad, pero también en lugares donde no era su patria. Y tenían que rehacer tal vez una vida y a la vez afianzar una fe y una creencia que habían recibido, habían aceptado un mensaje, pero habían aceptado un llamado de parte de Dios. Y ahora, en medio de las circunstancias que se vivían, Pedro va a hablarles a estos expatriados de la dispersión y va a apelar a algo muy importante, a lo más importante, a saber el compromiso que uno ha adquirido o adquiere con Dios en base a este llamado. Anteriormente a estos versículos hemos considerado la obra de Dios de una manera maravillosa. Hemos visto esa elección, verdad divina. Hemos visto la necesidad de bendecir a Dios en base a esta gran misericordia que ha demostrado por la obra de Cristo hacia nosotros. Ese alcance tan profundo y tan futuro y tan agradable de saber que Dios en esa elección y en esa bondad ha preparado una herencia y que la tiene reservada y guardada en los cielos para aquellos que ha escogido. Y más adelante vemos que Dios ha depositado una fe en nosotros, una fe que es aquello que nos hace tener la convicción de que Dios es esa realidad de que Jesucristo ha hecho una obra de un alcance tal que ha permitido que el Espíritu Santo venga a morar a nuestras vidas. Ha preparado nuestro corazón, nuestra mente y el Espíritu ahora está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Y nos revela la Escritura también el momento de que esa fe que se ha depositado tenga que ser probada para que sea hallada en honor y alabanza de aquel que la ha puesto en nosotros. Y es mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Y también vemos cómo a lo largo de la historia hubo aquellos que nos antecedieron, que investigaron, que buscaron cuándo vendría el Cristo a reinar a la tierra. Y a ellos se les fue revelado que no era para ellos, sino para nosotros. Y acaba el versículo 12 diciendo que esta revelación de la salvación es algo que, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, una salvación tan grande, dice Hebreos, una salvación tan grande,
¿cómo escaparemos nosotros si desechamos una salvación tan grande? Y esta salvación nos ha alcanzado a nosotros. Hemos escuchado el Evangelio y ahora estamos por la fe en Cristo. Ahora toca, Dios ha hecho su parte y ahora toca que los que están escuchando esta carta general, que no es una carta personal, sino general, a lo largo y ancho del mundo y a lo largo y ancho de la historia, para todos aquellos que se acercan a la palabra. Es una carta para ti y para mí. Dice, por tanto, por todo lo que hemos hablado hasta aquí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es maravilloso lo que ha ocurrido, pero tiene un sentido mucho más profundo. Está llamándonos a que entendamos, a que comprendamos las circunstancias y situaciones en medio del sufrimiento, del dolor, de aquello que se nos escapa, tal vez en nuestra actualidad presente, cuando hablamos con gente y intentamos ver explicaciones al momento actual que vivimos, descansamos en que a Dios esto no le pasa por alto. Dios tiene un plan en todo aquello que ocurre en su universo. No está desatendido, no está desangelado, no está ausente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, la necesidad de comprender los momentos que vivimos. Y esta era una expresión muy ilustrativa para ellos, en base a las vestimentas que tenían en aquel entonces. Estos hábitos largos que casi tocaban el suelo y que eran la vestimenta propia, pero que cuando uno necesitaba en cierta prisa tener que moverse o tener que correr o tener que llegar a un lugar determinado, lo que hacían era subirlo hacia arriba y atarlo con un cinto a la altura de las caderas, más o menos, y de esa manera tener una libertad para moverse. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, sujetar aquello que nos va a impedir avanzar adecuadamente. Y cuando pensamos que el sufrir puede ser un freno, que las circunstancias nos agobian, que nuestra mente se dispersa, que la preocupación nos sobrepasa, tenemos que ceñir nuestra mente. Y nuestra mente, la mejor manera de sujetarla es ponerla en las manos de Dios. Saber que su palabra nos ayuda. Tener entendimiento en lo que Dios quiere decirnos en cada momento. Y para eso tenemos la luz de las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, decía el salmista. Y es lo que nosotros necesitamos, aparentemente en medio de tanta tiniebla. Necesitamos luz. Y tenemos la luz del Evangelio para compartir con otros. Eso es lo más importante, la luz que llegó a nuestras vidas. ¿Verdad? Señor Jesucristo, camino, verdad y vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Por lo tanto, la palabra, la persona de Cristo y la revelación del Espíritu Santo, que nos ayuda a entender aquello que a veces a nosotros nos podría costar de una manera natural. Sed sobrios, la sobriedad, dominio propio, sujeción, claridad de ideas, en contrario con la ebriedad, una persona ebria, una persona que no tiene control de sus movimientos, que no puede discernir adecuadamente, que nosotros podamos tener esta capacidad, hermanos, para discernir. Y esperad por completo en la gracia que eso os traerá, la esperanza del creyente, esa esperanza que no avergüenza, dice Pablo, esa esperanza viva en la obra de Cristo. Eso es lo importante cuando Jesucristo se manifieste. La situación podía ser puntual y difícil, pero ya está viniendo el Señor a por nosotros, ya está todo preparado, el Señor está por llegar. Lo decía entonces y lo decimos ahora, las circunstancias, hermanos, nos sobrepasan, pero la realidad de la persona de Cristo y su obra está por cumplirse. Como hijos obedientes, la necesidad de obedecer, ya lo dice en el capítulo 1, ¿verdad? Según su presencia Dios nos santifica, nos ha elegido. En el Espíritu Santo nos santifica para obedecer y ser rociados. La obediencia en la vida cristiana no es una opción, es una necesidad, porque en la medida que nosotros obedecemos,
crecemos. Y creo que cada uno de nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos: obedecer es aquello que verdaderamente agrada a aquel que quiere hacer algo con nosotros. No os conforméis a los deseos que antes teníais. El trasfondo de los receptores de esta carta era un trasfondo de personas que no eran judías, sino que eran gentiles, que no conocían el judaísmo. Por lo tanto, las formas de vida eran totalmente diferentes, no estaban tal vez tan acostumbrados a rituales o a creencias tan firmes y tan directas de una fe en una persona que es Dios. Entonces, desechar, dejar, cuesta, ¿verdad? Nosotros cuando conocemos el Evangelio sabemos que hay hábitos y situaciones que tenemos que dejar, no dejar, sino que no las vamos a practicar en base a lo que hemos puesto en nuestro corazón. Hermanos, el tiempo se pasa y vamos a acabar con este versículo 15-16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Me venía a la mente el Salmo 93 que dice: la santidad conviene a tu casa por los siglos y para siempre. Es necesario. La santidad no solamente estar apartados, hermanos. La santidad es estar en el lugar adecuado y de la manera adecuada. El Señor nos llama y nos limpia nuestro corazón, trabaja en nuestra mente, nos ha pasado de las tinieblas a la luz y quiere que brillemos. Por lo tanto, como dice en 1 Corintios 3, 16-17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestras vidas, hermanos, tienen que ser vividas en santidad. Que el Señor nos ayude. Ahora, cuando nos dediquemos a orar, tengamos en cuenta este gran privilegio, no solamente de la elección, sino del servicio que Él nos permite hacer para su gloria. Que el Señor os bendiga. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad.
sangre Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad.